El día que mi marido supo que algo iba mal no fue porque yo dijera nada, ni porque me pillara con alguien, ni siquiera porque discutimos. Fue porque llegué a casa una hora antes de lo normal, y no entré al piso. Me quedé sentada en el coche, en doble fila, con el motor apagado y las luces del portal reflejándose en el parabrisas, mirando nuestra ventana como si fuera la de otra persona. Eran las 7:20 de la tarde, un martes cualquiera de abril, y yo llevaba 15 minutos sin moverme. No estaba llorando ni hablando por teléfono, simplemente estaba ahí, con las manos en el volante, pensando que si subía, algo iba a romperse, y que si no subía, también. Ese fue el primer error. Pensar que todavía había margen. Cuando por fin subí, Javier ya estaba en casa. Lo supe porque oí la televisión desde la escalera, un volumen bajo, casi de fondo, como si no quisiera compañía. Abrí la puerta despacio, dejé las llaves en el cuenco de siempre y entré sin decir nada. Él estaba en el sofá, sentado recto, sin quitarse los zapatos, mirando la pantalla sin parpadear. No se giró cuando me oyó. «Has llegado pronto», dijo, sin emoción. No me preguntó si estaba bien, ni cómo me había ido el día. No era raro. Llevábamos meses así, hablándonos como dos personas que comparten piso y poco más. Le dije que había salido antes del trabajo y fui a la cocina. Me serví un vaso, me apoyé en la encimera y lo bebí de golpe, como si eso fuera a aclararme algo. Desde ahí lo veía de perfil, serio, tenso, con la mandíbula apretada. Parecía enfadado, pero no conmigo, sino con algo más grande. ¿Pasa algo?, le pregunté, sin mucha intención. No, respondió rápido. ¿Por qué? Me encogí de hombros. No insistí. Ese fue el segundo error. Esa noche no cenamos juntos. Yo dije que no tenía hambre, él dijo que iba a picar algo más tarde. Nos cruzamos en el pasillo sin mirarnos, y cuando me metí en la cama, su lado estaba frío. Dormí mal, con esa sensación rara de estar esperando algo que no sabes qué es, pero sabes que no va a ser bueno. A la mañana siguiente, al salir de casa, encontré una carpeta marrón apoyada en el zapatero. No estaba ahí la noche anterior. No tenía nombre ni etiqueta, solo una goma azul rodeándola, bien tensa. Pensé que serían papeles del trabajo de Javier, algo que se le había olvidado. No la abrí. Me agaché para coger los zapatos y, en ese gesto, noté cómo él me observaba desde la cocina. No dijo nada. Yo tampoco. Ese silencio fue nuevo. No incómodo, sino pesado. Como si ya no estuviéramos jugando a fingir normalidad. Durante el día estuve distraída, torpe, cometiendo errores tontos. Mis compañeras lo notaron. Me preguntaron si me pasaba algo y dije que no, que había dormido mal. No era mentira, pero tampoco era toda la verdad. A las 6, cuando terminé, no me fui directa a casa. Di vueltas con el coche sin rumbo, por calles que conocía de memoria, aparcando y volviendo a arrancar, como si estuviera evitando una cita importante. Volví tarde. A las 9:30. Javier estaba sentado a la mesa del comedor, con la carpeta marrón abierta delante de él. No comía, no bebía, solo pasaba hojas despacio, una a una. Me miró al entrar. Esta vez sí. Tenemos que hablar, dijo. No gritó. No levantó la voz. Y eso fue peor. Me senté frente a él sin quitarme el abrigo. Me sentía como una niña esperando una reprimenda, con la diferencia de que ya sabía que no había escapatoria. Él cerró la carpeta y la empujó hacia el centro de la mesa, como si fuera una prueba irrefutable, algo que no se puede discutir. ¿Sabes lo que es esto?, preguntó. Negué con la cabeza. Y ahí, por primera vez en mucho tiempo, no mentí.
Dentro había impresos correos, informes, horarios, incluso fotos borrosas tomadas desde lejos, desde la acera de enfrente de un edificio que yo reconocí al instante. No porque fuera especial, sino porque lo había visto demasiadas veces en las últimas semanas. Era el edificio de oficinas donde yo decía que me quedaba hasta tarde. Sentí un golpe seco en el pecho, como si alguien me hubiera empujado desde dentro. No es lo que piensas, dije automáticamente, sin haber leído ni la mitad. Javier se rió. Una risa corta, sin humor. Eso es lo peor, Lucía. Que todavía no sé qué pensar, pero sé que no es normal. Me explicó, con una calma inquietante, que llevaba semanas notándome rara, ausente, demasiado pendiente de horarios que no cuadraban, de excusas mal construidas. Que un día, al salir antes del trabajo, decidió pasar por mi oficina. Que no estaba. Que preguntó. Que le dijeron que yo ya me había ido hacía rato. Que no me llamó, porque quería ver qué hacía. Y que ese día no fui a casa hasta las 10:30. No me gritó. No me insultó. Me habló como alguien que está reconstruyendo una escena después de un accidente, con cuidado, intentando entender cómo ha pasado algo así sin verlo venir. Te seguí 2 veces, añadió. No para pillarte. Para entender. Ese para entender me desarmó más que cualquier reproche. Yo intenté explicarme, de verdad. Le hablé del cansancio, de sentirme invisible, de necesitar aire. Palabras bonitas, vagas, que no concretaban nada. Él escuchaba con los brazos cruzados, sin interrumpirme, pero con una expresión que ya no reconocía. No era enfado. Era decepción. ¿Hay alguien más?, preguntó al final. Ese fue el momento exacto en el que supe que todo había cambiado, aunque todavía no había pasado lo peor. No respondí enseguida. Miré la mesa, la carpeta, mis manos. Pensé en mentir. Pensé en decir que no, que estaba confundida, que era solo una crisis. Pensé en muchas cosas en muy poco tiempo. No, dije finalmente. Y ahí cometí el tercer error. Porque aunque todavía no había cruzado ninguna línea física, aunque técnicamente no había hecho nada, los dos sabíamos que esa respuesta no cerraba nada. Javier cerró la carpeta con cuidado, se levantó despacio y me dijo algo que todavía resuena en mi cabeza. Entonces explícame por qué siento que ya no estoy casado contigo. No supe qué contestar. Esa noche dormimos en la misma cama, separados por una distancia absurda, sin tocarnos, sin decir buenas noches. Yo miraba al techo, con los ojos abiertos, sintiendo una mezcla rara de miedo y alivio, porque una parte de mí sabía que el derrumbe ya había empezado, y otra parte estaba cansada de sostener una estructura que llevaba tiempo agrietada. Lo que Javier aún no sabía, lo que yo tampoco quería admitir en voz alta, era que aquello no iba a arreglarse con una conversación honesta ni con promesas vagas. Había decisiones ya tomadas, impulsos ya despertados, y una versión de mí misma que estaba empezando a actuar sin pedir permiso. Pero eso vino después. Esa fue solo la noche en la que todo se descolocó. El descubrimiento no terminó aquella noche de la carpeta sobre la mesa, porque Javier no era de los que necesitaban una confesión inmediata para convencerse de algo, sino de los que seguían tirando del hilo hasta quedarse sin dudas, y yo, en mi intento torpe de mantener una versión incompleta de la verdad, solo conseguí darle más razones para no creerme. Durante los días siguientes convivimos como si estuviéramos en una tregua mal firmada, hablándonos lo justo, coincidiendo en los pasillos, compartiendo horarios sin compartir nada más. Y yo me movía por el piso con una mezcla rara de culpa y desafío, como si una parte de mí quisiera que todo explotara de una vez y otra todavía intentara salvar una imagen que ya estaba dañada. El jueves por la tarde salí del trabajo a la hora de siempre, o eso le dije, pero en realidad me fui antes y no volví directamente a casa,
porque había aprendido a necesitar ese margen de tiempo en el que no era esposa ni trabajadora ni nada que tuviera que explicarse. Aparqué en una zona cercana a la estación, bajé del coche y caminé sin rumbo durante casi una hora, mirando escaparates sin ver nada concreto, con el móvil en el bolso sin tocarlo, intentando ordenar una cabeza que ya no funcionaba como antes. Volví a casa pasadas las 9, con la excusa preparada y el cuerpo tenso, esperando encontrar a Javier encerrado en su silencio habitual, cauteloso pero contenido. Lo encontré de pie, en medio del salón, con el abrigo puesto y las llaves en la mano, mirándome como si acabara de confirmar algo que llevaba tiempo sospechando. No dijo hola, no preguntó nada, no hubo reproche inmediato, solo me señaló el sofá con un gesto seco, como si estuviéramos a punto de empezar una conversación que ya tenía demasiadas páginas escritas. He vuelto a pasar por tu trabajo, dijo. 2 veces esta semana. No levanté la voz ni me defendí de inmediato, porque su tono no invitaba a eso, y porque una parte de mí ya sabía por dónde iba a seguir. Hoy he preguntado directamente, continuó. No estabas. Ni ayer tampoco. Me senté despacio, dejando el bolso en el suelo, notando cómo el cuerpo me pedía huir mientras la cabeza me exigía quedarme. Javier no gritaba, no caminaba de un lado a otro, no gesticulaba, solo hablaba con una calma controlada que me ponía los nervios peor que cualquier discusión. No te estoy acusando de nada concreto, añadió. Te estoy diciendo que no cuadra. Nada cuadra desde hace semanas. Intenté explicarme otra vez, hablando del trabajo, de reuniones que se alargaban, de días caóticos, pero las palabras sonaban huecas incluso para mí, y él lo notó, porque negó despacio con la cabeza y se sentó frente a mí, apoyando los codos en las rodillas, mirándome de una forma que no había visto nunca en todos los años que llevábamos juntos. Hoy te he visto, dijo al final. Sentí un vacío inmediato en el estómago, una sensación física clara, como si el cuerpo reaccionara antes que la cabeza. ¿Dónde? Pregunté. En la calle Mayor, respondió. Entrando en un portal que no es el nuestro. No levantó la voz ni cambió el gesto, y eso hizo que la escena fuera todavía más dura, porque no había margen para el drama ni para la negación exagerada. Yo sabía perfectamente de qué portal hablaba, y él también, aunque no necesitó decir la dirección completa. No te seguí hasta dentro, añadió. No hacía falta. Hubo un silencio largo, incómodo, espeso, y por primera vez desde que todo había empezado sentí miedo de verdad, no a perder la relación, sino a verme obligada a decir en voz alta cosas que hasta entonces solo había pensado. Javier se levantó, fue hasta la ventana, miró un momento hacia la calle y volvió a girarse hacia mí con una expresión distinta, más cansada que enfadada. Dime si hay alguien más, repitió. No me hagas esto más difícil. Abrí la boca varias veces antes de hablar, porque ninguna opción me parecía correcta, y al final me limité a decir lo que creí que era menos destructivo en ese momento, aunque no fuera del todo cierto. Hay alguien con quien hablo, dije. Nada más. Javier se rió, pero no fue una risa de burla ni de incredulidad, sino una risa corta, amarga, como la de alguien que acaba de perder algo importante y todavía no sabe cómo reaccionar. Eso ya es alguien más, respondió. No intentes minimizarlo. Me preguntó desde cuándo, cómo, por qué, y yo contesté a medias, dejando huecos, suavizando detalles, intentando proteger una versión de mí misma que ya no tenía sentido proteger. Le hablé de sentirme sola, de no sentirme vista, de una cercanía que había surgido sin buscarla, y mientras hablaba notaba que cada palabra mía añadía una capa más de distancia entre nosotros, porque no eran excusas, pero tampoco eran la verdad completa. ¿Has entrado en ese portal otras veces? Preguntó en un momento dado. Asentí despacio, sin mirarlo. ¿Y piensas seguir haciéndolo? No respondí enseguida, porque ahí estaba la trampa, la pregunta que no admitía medias tintas ni discursos largos, y Javier lo sabía,
porque no insistió, solo esperó. Cuando al final levanté la vista y lo miré, vi algo romperse claramente en su cara, no de golpe, sino como cuando alguien acepta algo que no quería aceptar. Eso es todo lo que necesitaba saber, dijo. No gritó, no dio un portazo, no hizo ningún gesto teatral, simplemente cogió el abrigo que ya tenía puesto, abrió la puerta y se fue sin decir a dónde, dejándome sola en el salón, con la sensación de haber empujado una ficha que ya no podía volver a colocarse en su sitio original. Me quedé sentada mucho tiempo, sin moverme, escuchando el ruido lejano de la calle, pensando que, aunque todavía no había pasado nada de lo que la gente llama imperdonable, la línea ya estaba cruzada de una forma que no dependía solo de actos concretos. Javier no volvió esa noche. Tampoco contestó a mis llamadas ni a los mensajes que le dejé sin mucha convicción, porque no sabía muy bien qué decirle sin volver a caer en explicaciones que ya no servían. Dormí poco, me levanté varias veces, caminé por el piso con la luz apagada, consciente de cada objeto compartido, de cada decisión pasada, preguntándome en qué momento exacto había dejado de importarme tanto el daño que podía causar. A la mañana siguiente volvió temprano, antes de que yo saliera para trabajar, con ojeras marcadas y la ropa arrugada, y me dijo sin rodeos que había pedido unos días libres. No hubo reproches ni escenas, solo una distancia nueva, más fría, más consciente. He hablado con un abogado, añadió mientras se servía café. No para tomar decisiones ahora, sino para saber dónde estoy parado. Ese comentario me golpeó más que cualquier grito, porque convertía lo que yo había tratado como una crisis emocional en algo concreto, práctico, real. Intenté decir algo, pero me detuve, porque por primera vez entendí que no se trataba de convencerlo, ni de que me entendiera, sino de asumir que mis actos, incluso los que yo consideraba incompletos o no tan graves, ya tenían consecuencias. No te voy a controlar ni a perseguir, continuó. No quiero vivir así. Pero tampoco voy a hacer como si nada estuviera pasando. Asentí, porque no había nada más que hacer, y ese fue el momento exacto en el que comprendí que el descubrimiento no había sido solo suyo, sino también mío, que ya no podía seguir viéndome como una víctima de la rutina o del desgaste, sino como alguien que había tomado decisiones conscientes, aunque todavía no quisiera mirarlas de frente. Ese día me fui a trabajar con una sensación extraña de alivio mezclado con culpa, porque el secreto, aunque a medias, ya no era solo mío, y al mismo tiempo supe que la siguiente vez que cruzara ese portal, o que no lo cruzara, ya no habría marcha atrás, ni espacio para fingir que todo seguía más o menos igual. El viernes por la noche Javier volvió a casa con una bolsa de deporte que nunca había usado para nada importante y la dejó junto a la puerta sin mirarme, como si ese gesto fuera una nota al pie que explicaba todo lo demás, y me dijo que se iba a quedar unos días en casa de su hermano, no porque necesitara espacio para pensar sino porque no podía dormir bajo el mismo techo sin sentir que estaba fingiendo una normalidad que ya no existía. No hubo discusión en ese momento, ni reproches, ni una lista de errores acumulados, solo una decisión práctica tomada con una calma que me descolocó más que cualquier estallido, porque me obligaba a enfrentarme a mis propias decisiones sin el ruido de una pelea que me permitiera esconderme detrás del enfado. Durante los días siguientes el piso se volvió demasiado grande y demasiado silencioso, y yo me movía por las habitaciones como si estuviera ocupando un espacio que ya no me pertenecía del todo, consciente de cada objeto compartido y de cada rutina rota. Javier no me escribía, no me llamaba, y yo tampoco insistía demasiado, no por orgullo sino porque intuía que cualquier mensaje mío sonaría a intento de control de daños más que a una conversación honesta. En ese vacío fue donde terminé de cruzar una línea que hasta entonces había rodeado sin pisar del todo, y no voy a maquillar eso diciendo que fue un error momentáneo o una confusión, porque no lo fue. Fue una decisión tomada con plena conciencia, aunque estuviera cargada de contradicciones. La noche del martes volví al mismo portal, sin excusas elaboradas ni mentiras pendientes, y subí las escaleras con una sensación rara de calma nerviosa que no había sentido antes, como si el cuerpo ya hubiera aceptado algo que la cabeza llevaba días evitando.
No voy a entrar en detalles que no aportan nada, porque no es ahí donde estuvo el verdadero punto de no retorno, sino en la certeza posterior de que ya no podía decir que no había pasado nada, ni siquiera a mí misma. Salí de allí más tarde de lo habitual. Caminé hasta el coche con la cabeza llena de pensamientos desordenados y conduje sin música, consciente de que cada kilómetro me alejaba un poco más de la versión de mí que había sido hasta entonces. No sabía que Javier me estaba esperando. No dentro del piso, ni en la escalera, sino en la calle, apoyado en su coche, con los brazos cruzados y una expresión que no era de rabia inmediata sino de una tristeza tensa, contenida, que se notaba incluso desde lejos. Frené de golpe al verlo, sentí como el pulso se me aceleraba y durante un segundo pensé en seguir de largo, en fingir que no lo había visto, pero era una idea ridícula y lo supe al instante. Aparqué unos metros más adelante, bajé del coche y caminé hacia él con pasos lentos, sin saber qué decir primero. No he venido a montar una escena, dijo antes de que yo abriera la boca. No quiero vecinos mirando ni palabras que no se puedan recoger. Asentí, porque cualquier cosa que dijera sonaría a defensa, y ya no había defensa posible. Te he seguido otra vez, continuó. No porque quisiera pillarte, sino porque necesitaba dejar de dudar. No pregunté cómo ni desde cuándo, porque el detalle no cambiaba nada, y nos quedamos unos segundos en silencio, mirándonos de una forma que ya no tenía nada de pareja, sino de dos personas que comparten un pasado pesado y un presente incómodo. ¿Ha pasado algo más desde la última vez que hablamos?, preguntó al final, mirándome directo a los ojos. Podría haber mentido otra vez, podría haber vuelto a minimizar, a usar palabras vagas, pero esa opción ya no estaba sobre la mesa, no porque él me hubiera acorralado, sino porque yo misma estaba cansada de sostener una versión incompleta. Sí, respondí. Ha pasado. Javier cerró los ojos un segundo, como si se estuviera preparando para recibir un golpe que ya esperaba, y cuando los abrió su expresión había cambiado, no hacia la ira, sino hacia algo más frío y decidido. Gracias por decirlo, dijo. De verdad. Esa respuesta me descolocó más que un grito, porque me quitaba el papel de acosada defensiva y me dejaba sola con la responsabilidad de lo que había hecho. No te voy a pedir explicaciones, añadió. No quiero detalles, no quiero comparaciones, no quiero promesas. Solo necesito saber si hay alguna posibilidad real de que quiera seguir casada conmigo. La pregunta era directa, sin trampas, sin segundas lecturas, y me obligaba a mirar más allá de la culpa inmediata para enfrentar una decisión que llevaba tiempo posponiendo. No respondí enseguida, y ese silencio fue más elocuente que cualquier discurso largo, porque Javier lo interpretó antes incluso de que yo pudiera ordenar las palabras. Entiendo, dijo, con una calma que ya rozaba la resignación. Entonces no tiene sentido seguir estirando esto. Intenté decir algo, explicar que estaba confundida, que no había planeado llegar hasta ahí, que no quería hacerle daño, pero me di cuenta de que todas esas frases servían más para aliviarme a mí que para ofrecerle algo concreto a él, y me callé. Javier asintió, como si agradeciera ese gesto tardío de honestidad, y se apartó del coche para abrir la puerta. Mañana paso por casa a por más cosas, dijo. No hace falta que estés. Javier, lo llamé, porque no quería que se fuera así, aunque no supiera qué pedirle exactamente. Se giró, me miró con una mezcla rara de cansancio y lucidez, y me dijo algo que todavía me cuesta asumir sin sentir un nudo en el estómago. No te odio, Lucía. Pero tampoco voy a competir por alguien que ya ha tomado otra decisión. Se subió al coche y se fue sin mirar atrás, dejándome en mitad de la calle con la sensación clara de que, por primera vez desde que todo había empezado, las consecuencias ya no eran abstractas ni futuras, sino inmediatas y concretas. Volví a casa caminando despacio, sin ganas de conducir. Subí las escaleras sin encender la luz y me senté en el sofá sin quitarme el abrigo, intentando procesar una mezcla incómoda de alivio y tristeza que no sabía cómo ordenar.
A la mañana siguiente encontré un mensaje suyo en el móvil, breve y práctico, diciendo que había hablado con un abogado para iniciar los trámites y que en unos días me enviaría una propuesta para organizar la separación de forma civilizada. No había reproches, no había dramatismo, solo una eficiencia fría que me obligaba a aceptar que ya no estábamos en el terreno de las conversaciones emocionales, sino en el de las decisiones irreversibles. Cuando vino a recoger más cosas, 2 días después, yo no estaba en casa, tal y como habíamos acordado, pero al volver encontré un espacio visiblemente más vacío, con armarios medio desocupados y cajones abiertos, y esa imagen fue más impactante que cualquier discusión previa, porque materializaba algo que hasta entonces había sido una idea. Me senté en el suelo del dormitorio, rodeada de huecos donde antes había objetos compartidos, y por primera vez desde el inicio de todo sentí un peso real en el pecho, no de culpa abstracta, sino de pérdida concreta. Esa noche Javier me llamó para cerrar algunos detalles prácticos y hablamos durante casi 1 hora, sin levantar la voz, sin reproches nuevos, como 2 personas que ya han asumido que la relación tal y como era ha terminado y solo intentan no hacerse más daño del necesario. No te voy a pedir que elijas, me dijo en un momento. Ya lo has hecho. Solo te pido que no intentes convencerte de que esto no iba a afectar a nadie. No supe qué responder, porque tenía razón, y colgamos con una despedida extraña, cordial, definitiva, que marcó el final de una etapa sin necesidad de frases grandilocuentes. Esa fue la noche en la que entendí que la traición no siempre llega envuelta en mentiras elaboradas o escenas exageradas, sino en decisiones acumuladas, en silencios sostenidos, en la comodidad de no afrontar lo que se está rompiendo hasta que ya no queda nada que sostener, y aunque todavía quedaban muchas conversaciones por delante, muchos golpes que no había terminado de encajar, supe con una claridad incómoda que ya no había vuelta atrás, que la vida que había conocido hasta entonces se había cerrado de forma definitiva, y que lo que viniera después, fuera lo que fuera, iba a construirse sobre ese punto exacto de ruptura. La venganza de Javier no llegó como yo esperaba, porque yo, en mi cabeza, había construido un escenario torpe de gritos, reproches públicos o algún gesto impulsivo que me permitiera colocarlo en el papel del agresivo y a mí en el de la que aguanta, y lo que hizo fue mucho más frío, más pensado y, precisamente por eso, más demoledor. Empezó una semana después de aquella llamada final, cuando yo ya me había acostumbrado a dormir sola y a moverme por el piso como si fuera provisional, aunque siguiera pagando las facturas y haciendo la compra como siempre. Me llamó un lunes por la mañana para decirme que había enviado un correo a la gestoría donde trabajaba y que probablemente me llamarían en breve, y no explicó nada más, como si fuera un detalle sin importancia. A la media hora, mi jefa me pidió que pasara a su despacho, cerró la puerta y me preguntó con un tono incómodo si había algún problema personal grave del que debería saber algo, porque había recibido un mensaje firmado por Javier en el que, de forma educada y sin acusaciones directas, informaba de que estábamos en proceso de separación y de que, por si afectaba a mi disponibilidad o a mi rendimiento, consideraba correcto avisar. No había insultos, no había dramatismo, no había detalles íntimos, solo una exposición clara de una situación privada que yo no había compartido con nadie allí, y sentí como me ardía la cara mientras intentaba explicar que no habría problemas, que mi trabajo no se vería afectado, que podía separar las cosas. Mi jefa asintió, dijo que lo entendía, pero en su mirada había algo nuevo, una mezcla de curiosidad y distancia que no estaba antes, y supe que, a partir de ese momento, yo ya no era solo Lucía la eficiente, sino Lucía la que tenía un lío personal que había llegado hasta la oficina. Ese mismo día recibí otro golpe, porque al llegar a casa encontré en el buzón una notificación del banco informándome de que la cuenta conjunta había sido dividida según el acuerdo que Javier había presentado, con fechas, importes y un reparto milimétrico que dejaba claro que no había improvisación alguna. No me dejó sin dinero ni hizo nada ilegal, pero me obligó a enfrentarme a cada gasto, a cada domiciliación, a cada detalle que antes dábamos por hecho, y pasé la tarde entera revisando papeles, llamadas y correos, sintiéndome observada por un sistema que de pronto ya no jugaba a mi favor. Pensé que eso sería todo,
que su forma de vengarse sería administrativa, ordenada, casi aburrida, pero me equivoqué, porque 2 días después me escribió para decirme que había hablado con mis padres y que les había pedido quedar para tomar un café y explicarles la situación con calma, antes de que se enteraran por terceros o por rumores mal contados. No me pidió permiso ni me avisó antes de hacerlo, simplemente me informó de un hecho consumado, y cuando intenté llamarlo para protestar, no contestó. Fui yo la que tuvo que sentarse con mis padres esa misma tarde, escuchar cómo mi madre me preguntaba si era cierto que había destrozado mi matrimonio por no saber estar quieta, y como mi padre, sin levantar la voz, me decía que estaba decepcionado, no por la separación, sino por la forma en la que había actuado, porque Javier les había contado lo justo para que entendieran que yo había tomado decisiones conscientes sin asumir consecuencias. No exageró, no añadió detalles morbosos, no me pintó como un monstruo, pero tampoco me protegió, y ese equilibrio fue lo que más daño me hizo, porque me dejaba sin excusas fáciles y sin un enemigo claro al que señalar. Salí de casa de mis padres con una mezcla de rabia y vergüenza que no supe dónde colocar, y durante días evité ver a amigos comunes, porque intuía que el relato ya estaba circulando, siempre moderado, siempre correcto, siempre lo bastante claro como para que yo quedara en una posición incómoda sin que Javier pareciera vengativo. La verdadera sacudida llegó el viernes, cuando me escribió para decirme que había hablado con el propietario del piso y que, dado que el contrato estaba a su nombre y el mío aparecía solo como ocupante, había decidido rescindirlo anticipadamente para evitar conflictos futuros, ofreciéndome un plazo legal para buscar otra vivienda. No me echaba de un día para otro, no me dejaba en la calle, pero me obligaba a moverme, a salir de un espacio que yo todavía consideraba mío, y lo hacía con una corrección que no me dejaba margen para acusarlo de crueldad. Me senté en el sofá con el mensaje abierto, sintiendo una especie de mareo, porque de pronto todo lo que había sido estable se convertía en temporal y precario. Lo llamé esa noche, sin saber muy bien qué decirle, y hablamos durante casi 1 hora, con un tono que ya no era de pareja ni de enemigos, sino de 2 personas negociando daños. ¿Esto también forma parte de castigarme?, le pregunté en un momento, incapaz de disimular el temblor en la voz. No, respondió. Forma parte de no quedarme quieto mientras tú haces tu vida como si nada. Me explicó, con esa calma que ya le conocía demasiado bien, que no iba a gritar ni a humillarme, que no iba a hacer nada ilegal ni desproporcionado, pero que tampoco iba a cargar con el peso de mis decisiones mientras yo intentaba recomponerme sin cambios reales. Tú elegiste romper, añadió. Yo elijo no protegerte de las consecuencias. No supe qué contestar, porque no había réplica posible que no sonara a victimismo, y colgamos con una despedida seca que me dejó más agotada que cualquier discusión previa. Los días siguientes fueron un desfile constante de pequeñas humillaciones prácticas, de esas que no salen en las historias exageradas pero que desgastan más porque se infiltran en la rutina. Amigos comunes empezaron a dejar de escribirme, no con mensajes de reproche, sino con silencios incómodos, con planes a los que ya no me invitaban, con una distancia educada que dolía más que un enfrentamiento directo. En el trabajo noté miradas nuevas, comentarios medidos, y aunque nadie me dijo nada a la cara, sabía que la imagen que tenían de mí ya no era la misma, porque alguien había puesto palabras a algo que yo había intentado mantener en el ámbito privado. Un sábado por la mañana encontré en el buzón un sobre con mi nombre escrito a mano, dentro del cual había copias de documentos que yo misma había firmado años atrás sin prestar demasiada atención, acuerdos, cláusulas, detalles que Javier había decidido recordarme para dejar claro que no estaba improvisando, que había revisado cada paso y que sabía exactamente dónde pisaba. No había amenazas ni frases subrayadas, solo una nota breve en la que decía que no quería problemas ni guerras, pero que tampoco iba a ceder por cansancio. Me sentí desnuda, expuesta, no porque me hubiera quitado nada material de golpe, sino porque me obligaba a ver con claridad que la vida compartida también había sido una estructura legal y social que yo había dado por sentada, y que ahora se desmontaba pieza a pieza delante de mí. La venganza de Javier no consistía en hacerme daño físico ni en destrozarme públicamente,
sino en retirarme, de forma ordenada y visible, las protecciones que yo había disfrutado mientras tomaba decisiones egoístas creyendo que todo lo demás se mantendría intacto. La última conversación de esa semana fue especialmente dura, porque ya no giraba en torno a sentimientos, sino a plazos, firmas y mudanzas. No quiero verte hundida, me dijo, pero tampoco quiero verte cómoda. Esa frase se me quedó clavada, porque describía exactamente lo que estaba pasando, y colgamos sabiendo los dos que aquello no había terminado, que todavía quedaban más capas por retirar y más golpes por encajar. Esa noche, sentada en el suelo del salón rodeada de cajas que había empezado a preparar sin mucha convicción, entendí que su venganza no era un arrebato ni una revancha impulsiva, sino una decisión sostenida de no dejarme salir indemne, de no permitir que la historia se contara como una separación triste pero limpia en la que nadie pagaba nada. Yo había cruzado una línea buscando alivio, validación, una sensación de vida distinta, y él había respondido obligándome a mirar de frente el coste real de esa elección, sin gritos, sin escándalos, sin exageraciones, solo con hechos que se acumulaban día tras día hasta volverse imposibles de ignorar. La última conversación no fue planeada como un cierre emocional ni como un intento de reconciliación, y de hecho empezó como casi todo lo demás en ese mes, por una cuestión práctica que terminó abriendo cosas que ninguno de los dos tenía ya fuerzas para seguir guardando. Javier me escribió un martes por la tarde para decirme que había recibido un borrador del convenio y que quería revisarlo conmigo antes de enviarlo al abogado, no para negociar cifras sino para evitar malentendidos posteriores, y me propuso vernos en el piso una última vez, cuando él pasara a recoger los últimos documentos que aún quedaban allí. Acepté sin discutir, aunque durante horas me preparé mentalmente para una conversación fría y técnica, porque ya me había acostumbrado a esa versión suya que no levantaba la voz y no dejaba espacio para el desorden emocional. Llegó a las 7 en punto, puntual como siempre, con una carpeta bajo el brazo y una expresión cansada que ya no intentaba disimular nada. Entró, dejó las llaves sobre la mesa y se quedó de pie unos segundos mirando el salón medio vacío, las cajas apiladas contra la pared, las marcas claras en el suelo donde antes había muebles compartidos. No dijo nada al principio, y ese silencio inicial fue más incómodo que cualquier reproche, porque estaba cargado de memoria reciente. Yo cerré la puerta, respiré hondo y le pregunté si quería sentarse, y asintió despacio, como si el gesto le costara más de lo que parecía. Empezamos hablando de papeles, de fechas, de cómo dividir algunos gastos pendientes, y durante unos minutos todo fue exactamente como yo había anticipado, una conversación correcta, distante, casi educada, en la que los dos evitábamos mirarnos demasiado para no desviarnos del objetivo práctico. Fue él quien rompió ese equilibrio artificial cuando cerró la carpeta y me miró con una expresión distinta, menos firme, más humana, y me dijo que antes de terminar quería decir algo que no tenía que ver con abogados ni con trámites. No te he citado solo por esto, dijo. Pero no sabía cómo decirlo sin que pareciera otra cosa. No respondí de inmediato, porque ya intuía que lo que venía no iba a ser cómodo, y asentí para que continuara. Javier se recostó en el respaldo de la silla, se pasó la mano por la cara y soltó un suspiro largo, de esos que no buscan atención sino alivio. He estado muy enfadado, continuó. No contigo en concreto, sino con la sensación de haber sido sustituido sin darme cuenta. Intenté interrumpirlo para decir que no había sido así, que no había buscado reemplazarlo, pero levantó la mano con un gesto suave, pidiéndome que lo dejara terminar. No te lo digo para que te defiendas, añadió. Te lo digo porque necesito cerrar esto sin quedarme con la idea de que fui invisible durante años sin saberlo. Ese comentario me atravesó más de lo que esperaba, porque tocaba justo el punto que yo había usado tantas veces para justificarme, pero ahora dicho desde el otro lado sonaba distinto, más duro, menos cómodo. Le dije que nunca había sido invisible, que la distancia se había construido entre los dos, que yo también me había sentido sola muchas veces, y mientras hablaba notaba como mi voz se tensaba, no por rabia, sino por la necesidad de no quedarme como la única culpable de una historia que había sido compartida.
Javier escuchó sin interrumpirme, con esa atención contenida que ya conocía demasiado bien, y cuando terminé, no negó lo que había dicho, pero tampoco lo aceptó del todo. Puede ser, respondió. Seguramente yo también me acomodé, dejé de preguntar, dejé de insistir. Pero hay una diferencia que no puedo ignorar, y es que yo no crucé ninguna línea buscando alivio. Sentí una oleada de calor subir por el pecho, mezcla de vergüenza y rabia, y durante unos segundos estuve tentada de volver a justificarme, de explicar de nuevo cómo me había sentido, como todo había sido gradual, pero me detuve, porque sabía que ya no servía de nada. En lugar de eso, le dije algo que hasta entonces no había dicho en voz alta con claridad. No pensé que te haría tanto daño, admití. Pensé que podría manejarlo sin que se notara. Javier negó despacio con la cabeza, no con desprecio, sino con una tristeza casi resignada. Ese fue el problema, dijo. Pensaste en manejarlo, no en compartirlo. Ese comentario marcó un punto de inflexión en la conversación, porque a partir de ahí el tono cambió, y lo que vino después ya no fue acusación ni defensa, sino una revisión honesta de cómo habíamos llegado hasta ese punto. Hablamos durante casi 2 horas, no de los detalles del engaño ni de la otra persona, sino de nosotros, de cómo la rutina se había vuelto cómoda, de cómo habíamos dejado de incomodarnos el uno al otro con preguntas necesarias, de cómo yo había buscado fuera algo que no me había atrevido a exigir dentro, y de cómo él había dado por hecho que la estabilidad bastaba para sostenerlo todo. En un momento dado, la conversación se volvió más tensa, porque el enfado que yo había contenido durante semanas salió de golpe, y le dije que su venganza había sido cruel, que había sentido que me arrancaba el suelo bajo los pies cuando más vulnerable estaba. Javier no negó eso, no se defendió, pero tampoco pidió perdón. No quise destruirte, dijo. Quise dejar de ser el que se adapta para que tú no pierdas nada. Esa frase me hizo llorar por primera vez delante de él desde que todo había empezado, no de forma exagerada ni dramática, sino con un llanto silencioso, contenido, que llevaba días acumulándose sin salida. Me tapé la cara con las manos y me quedé así un rato, sin decir nada, y Javier no se levantó ni intentó consolarme, simplemente esperó, respetando un espacio que ya no era de pareja pero tampoco de enemigos. Cuando por fin levanté la vista, me sentía agotada, vacía, y al mismo tiempo extrañamente aliviada, como si esa conversación, aunque dura, estuviera ordenando algo que llevaba semanas descolocado. ¿Qué hacemos ahora?, pregunté. Más allá de los papeles. Javier se quedó pensativo unos segundos antes de responder, como si esa pregunta mereciera más cuidado que todas las anteriores. Seguimos adelante, dijo. Separados. Sin intentar reescribir lo que pasó para quedar mejor. Le pregunté si había alguna posibilidad de replantearnos algo, no desde la urgencia ni desde la culpa, sino desde la honestidad tardía que por fin estábamos teniendo, y su respuesta fue clara, sin dureza pero sin ambigüedad. No ahora, respondió. Y no sé si alguna vez. Necesito aprender a confiar en mi propia percepción otra vez, y eso no puedo hacerlo contigo al lado. Esa respuesta dolió, pero no me sorprendió, y por primera vez desde que todo había estallado la acepté sin discutir, porque entendí que insistir sería otra forma de poner mis necesidades por delante de las suyas. Asentí, respiré hondo y le dije que respetaba su decisión, aunque no fuera lo que yo deseaba en ese momento. Nos quedamos en silencio unos minutos más, no incómodo, sino denso, cargado de todo lo que ya no se diría, y cuando se levantó para irse, sentí un impulso casi infantil de pedirle que no cerrara la puerta del todo, que dejara una rendija abierta por si acaso, pero me contuve, porque ya había aprendido que las medias decisiones solo alargan el daño. Antes de salir, se giró y me dijo algo que no esperaba. Espero que no conviertas esto en una historia donde tú eres solo la que se perdió, dijo. Fuiste la que eligió. Asentí sin responder, porque tenía razón, y cerré la puerta detrás de él con cuidado, no de golpe,
consciente de que ese gesto sencillo marcaba el final real de nuestro matrimonio, más que cualquier firma o trámite legal. Me senté en el suelo del salón, apoyada en la pared, y dejé que el silencio me rodeara sin intentar llenarlo de inmediato, sintiendo por primera vez una tristeza clara, sin rabia, sin necesidad de justificarme, solo la aceptación lenta de que había tomado decisiones que no tenían vuelta atrás y que ahora me tocaba vivir con ellas sin adornos ni excusas. La historia no terminó con la puerta cerrándose aquella tarde ni con la firma del convenio unas semanas después, aunque durante un tiempo me aferré a la idea de que ese acto administrativo podía servir como un punto final limpio, como si el resto se ordenara solo a partir de ahí. No fue así. Los días posteriores se parecían demasiado unos a otros, y yo los atravesaba cumpliendo tareas básicas, buscando piso, organizando cajas, aprendiendo a vivir con un presupuesto distinto y con una versión de mí misma que todavía no sabía muy bien cómo sostener. Me mudé a un apartamento pequeño, funcional, lejos del barrio que había compartido con Javier, no por huir de recuerdos concretos, sino porque necesitaba un espacio donde nada estuviera cargado de historia ajena, donde cada objeto fuera elegido sin negociar. Al principio intenté convencerme de que había aprendido rápido, de que la libertad recién estrenada compensaba el precio pagado, pero esa narrativa se me caía sola cada vez que volvía a casa y no había nadie con quien comentar el día, ni siquiera para discutir por cosas pequeñas. No sentía culpa constante ni un arrepentimiento melodramático, sino algo más incómodo, una lucidez tardía que no servía para cambiar lo ocurrido pero sí para obligarme a mirarlo sin adornos. Me descubrí repasando conversaciones pasadas con Javier, no para buscar frases que me justificaran, sino para detectar en qué momentos había decidido callar por comodidad, cuando había preferido no incomodar para no complicar nada, y cómo esa acumulación de silencios había construido un terreno fértil para decisiones que luego quise presentar como inevitables. Un mes después de la mudanza, Javier me escribió para cerrar un último asunto pendiente, un detalle menor relacionado con unos documentos que habían quedado a mi nombre por error, y nos vimos de nuevo, esta vez en una cafetería cercana a su trabajo, en pleno horario laboral, rodeados de gente que no nos conocía y que nos permitía hablar sin dramatismo. La conversación fue breve, correcta, casi amable, y al despedirnos noté algo que no había sentido antes, una aceptación mutua de que ya no había nada más que resolver entre nosotros, ni siquiera a nivel emocional. No hubo promesas de mantener contacto ni frases de consuelo, solo un cuídate sincero que no pedía respuesta. Ese encuentro me dejó más tranquila de lo que esperaba, no porque cerrara una herida, sino porque confirmaba que no quedaban cuentas pendientes ni venganzas activas, solo dos trayectorias que ya no se cruzaban. Volví a casa caminando, con tiempo, pensando en lo fácil que había sido durante años apoyarme en la estabilidad de una relación sin preguntarme qué estaba aportando realmente, y en lo difícil que era ahora sostenerme sin ese marco, sin poder culpar a nadie más de mis decisiones. Aprendí cosas prácticas, como organizarme sola, negociar contratos, pedir ayuda cuando no llegaba, pero lo más complicado fue aprender a no contarme historias cómodas sobre lo que había pasado. Durante un tiempo me tentó la idea de presentarme como alguien que se había perdido y había cometido errores comprensibles, alguien que solo buscaba sentirse viva, pero cada vez que esa narrativa aparecía, recordaba las palabras de Javier en nuestra última conversación, cuando me dijo que no convirtiera la historia en algo donde yo fuera solo la que se extravió, porque había elegido, y esa elección había tenido un impacto real en otras personas. No fue una lección rápida ni limpia. Hubo días en los que me sentía fuerte, convencida de que había hecho lo necesario para no seguir viviendo en una relación que ya no me sostenía, y otros en los que la duda me golpeaba con fuerza, no tanto por echar de menos a Javier como por enfrentarme a la persona en la que me había convertido. Empecé terapia no para arreglar nada concreto, sino para aprender a sostener preguntas sin responderlas de inmediato, para dejar de buscar culpables externos cada vez que algo no encajaba, y para entender por qué me había resultado tan difícil hablar a tiempo, pedir cambios, asumir conflictos antes de buscar salidas más silenciosas. Con el paso de las semanas, el ruido externo disminuyó. Los amigos comunes se reorganizaron,
Algunos se acercaron, otros desaparecieron sin grandes explicaciones, y yo dejé de intentar controlar cómo se contaba la historia, porque entendí que cada persona iba a interpretarla desde su propio lugar y que no tenía energía para corregir versiones. En el trabajo, la incomodidad inicial se fue diluyendo, no porque olvidaran lo ocurrido, sino porque yo dejé de esconderlo como si fuera una mancha vergonzosa y lo integré como parte de un proceso personal que no definía mi capacidad profesional. Hubo una conversación con mi madre que marcó un punto importante en ese cierre, porque después de semanas de tensión contenida, me llamó para decirme que no estaba de acuerdo con lo que había hecho, pero que tampoco iba a usarlo para castigarme de por vida. Hablamos largo, sin levantar la voz, sin intentar convencernos mutuamente, y al colgar sentí una especie de alivio sobrio, sin reconciliaciones exageradas ni perdones teatrales, solo la aceptación de que las relaciones adultas también se reconfiguran después de decepciones profundas. No volví a cruzar aquel portal ni a sostener vínculos que nacieran de la evasión. No porque alguien me lo prohibiera ni por miedo a repetir errores, sino porque había entendido algo básico que antes evitaba mirar, que buscar alivio fuera sin haber agotado la conversación dentro no era valentía ni autodescubrimiento, sino una forma de huir del conflicto propio. Eso no me convirtió en una persona más moral ni más correcta, pero sí en alguien menos dispuesta a engañarse. El aprendizaje más duro fue aceptar que algunas consecuencias no se equilibran con el tiempo ni con buenas intenciones posteriores, que hay pérdidas que no se compensan con crecimiento personal ni con nuevas oportunidades, y que asumir eso sin victimismo es parte del proceso. No me quedé con una imagen heroica de mí misma ni con una condena permanente, sino con una versión más sobria, consciente de que había sido capaz de dañar y de sostener ese daño sin maquillarlo. Hoy, cuando pienso en Javier, no lo hago desde la culpa constante ni desde la nostalgia idealizada, sino desde un respeto tranquilo por alguien que supo poner límites claros cuando yo no los había puesto, y que eligió no quedarse en un lugar que lo debilitaba. No hablamos, no seguimos en contacto, y eso no es una herida abierta sino una decisión coherente con lo que ambos necesitábamos para seguir adelante sin arrastrar el pasado. Si algo cambió de forma definitiva fue mi relación con la comodidad, con esa tendencia a elegir el camino que evita fricciones inmediatas aunque genere problemas mayores a largo plazo. Aprendí que no decir nada también es una decisión, que postergar conversaciones importantes no las hace desaparecer, y que la honestidad tardía, aunque necesaria, no borra el daño causado por la deshonestidad previa. No hay un final espectacular ni una moraleja fácil, solo una vida que siguió su curso con menos certezas y más responsabilidad personal. No me convertí en alguien completamente distinta ni encontré una versión ideal de mí misma, pero sí dejé de apoyarme en excusas que me protegían del malestar inmediato a costa de otros. La historia terminó sin reconciliación ni castigo eterno, con dos personas siguiendo caminos separados y con una lección que no se presume ni se exhibe, pero que pesa lo suficiente como para no olvidarla. Eso fue todo. No porque no quedaran emociones o recuerdos, sino porque llegó un punto en el que seguir mirando atrás ya no aportaba nada nuevo, y el siguiente paso consistió, simplemente, en vivir de otra manera, con menos ruido y con más cuidado hacia las decisiones que tomo, sabiendo que no todas las historias se arreglan, pero sí se pueden asumir sin mentiras.